Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañen este martes 19 de agosto. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. En su esfuerzo por combatir las amenazas de los cárteles de la droga, Estados Unidos inicia el despliegue de 3 destructores frente a las costas venezolanas. Además, el gobernador de California presenta un plan de redistribución electoral que eliminaría más de la mitad de los distritos congresionales que actualmente controlan los republicanos. Y extraditan a México al hijo de la leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez. Esto y más en Voz News, que comienza ya. Estados Unidos sigue tomando medidas para combatir a los cárteles de la droga latinoamericanos, medidas que aumentan la tensión en el hemisferio occidental, especialmente con la dictadura de Venezuela. 3 destructores misilísticos llegarán a las costas venezolanas en las próximas horas. Juan Esteban Silva tiene los detalles desde la Casa Blanca. Hola Karina, ¿qué tal? Los saludo desde la Casa Blanca. Pues bien, el presidente Donald Trump ordenó al Pentágono enviar 3 destructores de la Marina de los Estados Unidos hacia aguas cercanas a Venezuela. Les hablo del USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Samson. Esos son los nombres que ya navegan rumbo al Caribe como parte de esa estrategia que lo que busca, Karina y televidentes, es golpear a los carteles de droga que operan en la región y que cuentan, según Estados Unidos, con la protección del régimen de Maduro. Trump le había pedido al Departamento de Defensa usar todas las capacidades para desarticular las rutas de narcotráfico y, por supuesto, este movimiento militar coincide con nuevas sanciones como la reciente decisión de la Casa Blanca de designar al Tren de Aragua, al Cartel de los Soles, como organizaciones terroristas internacionales. Recordemos, vinculan a Nicolás Maduro con el Cartel de los Soles. La respuesta de Nicolás Maduro fue inmediata, anunciando la movilización de milicianos, acusando a Washington de preparar lo que él llama una agresión directa. Esto es lo que nos ha dicho aquí en la Casa Blanca la portavoz del presidente Trump, Karoline Leavitt. President Trump has been very clear and consistent. He's prepared to use every element of American power to stop drugs from flooding into our country and to bring those responsible to justice. The Maduro regime is not the legitimate government of Venezuela. It is a narco-terror cartel. In Maduro, it is the view of this administration, is not a legitimate president. He is a fugitive head of this cartel who has been indicted in the United States for trafficking drugs into the country. Por otro lado, quiero contarles, Karina, que la tensión aumentó con las declaraciones del subsecretario de Estado Christopher Landau, quien lanza un mensaje directo a Nicolás Maduro y a su círculo cercano, señalando: usted y su pandilla de brutos criminales han destrozado su patria como pocas veces en la historia humana se ha destrozado un gran país. Las elecciones del año pasado y el tsunami de migración al exterior demuestran claramente para el mundo el repudio absoluto de su propio pueblo. Esto es lo que ha dicho el subsecretario de Estado, así que conocemos la posición de los Estados Unidos, un mensaje fuerte con respaldo militar y diplomático que subraya la estrategia de la administración Trump frente a Venezuela. Máxima presión, no solamente en tema político, sino también con sanciones económicas y ahora el despliegue naval de gran escala en el Mar Caribe. Es la información para Voz News desde la Casa Blanca. Juan Esteban Silva. Gracias, Juan Esteban, por este reporte. Y como le adelantábamos, 3 destructores estadounidenses con misiles guiados ACES llegarán a la costa de Venezuela en las próximas 36 horas como parte de un esfuerzo para abordar las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos. Simultáneamente, la DEA anuncia operativos conjuntos en la frontera con México. Para hablar sobre todo ello, nos acompaña el coronel retirado del ejército estadounidense, Eric Rojo, quien es especialista en temas de seguridad. Señor Rojo, bienvenido de nueva cuenta a Voz News. Gracias, gusto de estar con ustedes, siempre un placer. Comencemos con esto. ¿Cuáles son los principales objetivos estratégicos al desplegar estos 3 destructores y otros activos militares en el sur del Caribe para combatir a los cárteles de la droga? ¿Y cómo se alinea esto con las prioridades más amplias de seguridad nacional de los Estados Unidos? Mira, en primer lugar, sabemos que al paso de los años, la cantidad de dinero que tienen los carteles es increíble. Entonces ellos han podido comprar barcos, aviones, submarinos, aparatos muy rápidos. Y la Guardia Costera de Estados Unidos ha hecho un buen trabajo, pero no se da abasto. Entonces el presidente Trump se ha comprometido a tratar de hacer lo imposible para parar el tráfico de fentanilo, de heroína y de todas las otras drogas. Entonces, pues se mandan unidades más pesadas que tienen más velocidad, más capacidad de interceptar y mayor cantidad de
disparar misiles pesados si son necesarios. Igual en la frontera es cuestión de que se esté más vigilante. Nosotros tenemos guardia fronteriza. México no tiene guardia fronteriza. Ni la va a tener, ni nunca la ha tenido. López Obrador inventó la Guardia Nacional, no sé para qué. Se deshizo de la Policía Federal. Ahora los integraron a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas están dedicadas a la construcción y al consumo de millones y millones de pesos mexicanos. Entonces, están vendidos porque sencillamente ganan mucho dinero. Vemos, de hecho, bueno, estos esfuerzos de Estados Unidos, no solamente en este caso, bueno, en el Caribe, sino en México también, como lo menciona. La DEA anuncia este operativo de manera conjunta, que es parte precisamente del programa y de la iniciativa bilateral que cae bajo el proyecto Portero. Sin embargo, en este sentido llama la atención que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al ser cuestionada, lo niega. Por una parte, la DEA anuncia públicamente que están llevando estos operativos de manera conjunta y la presidenta de México lo niega. ¿Por qué cree que lo niega? ¿Tiene temor de algo? ¿O qué es lo que está evitando? ¿O por qué razón? Vemos de alguna manera señales en diferentes sentidos en torno a una misma esfuerzo supuestamente coordinado. Porque políticamente no le conviene. Acordémonos que, bueno, te voy a contar un chiste que me mandaron recientemente, que dijeron los carteles son tan poderosos y tienen tanto dinero que ya tienen su propio partido político. Se llama Morena. Es dificilísimo la situación y lo que usted señala realmente es algo que señalan muchas otras voces, incluso dentro del mismo país. Señor Rojo, quisiera preguntarle ahora, enfocándonos de nueva cuenta en el despliegue de fuerzas en el mar Caribe, específicamente al sur, enfrentito de la costa de Venezuela. Con aproximadamente 4,000 marineros y marines involucrados, ¿qué tipo de operaciones podrían estar realizando y cómo podrían estas fuerzas con otras agencias como la DEA o como la Guardia Costera en aguas internacionales combatir precisamente a los cárteles de la droga? Cuando mandas fuerza de esa capacidad, el primer efecto debe ser disuasión. Aquellos que creen que pueden pasar por su cuenta lo deben de pensar dos veces. Debemos de ver captura de más tráfico por las aguas, por el aire, que apoya las posibilidades de que se reduzca el tráfico de drogas. Hay demasiado dinero, hay demasiada gente vendida. Y al mismo tiempo es un mensaje a Venezuela porque sabemos que el presidente Maduro está atado a los carteles de la droga. Su cuadrilla militar ya no es los militares profesionales de hace 20 años, que los deshizo Chávez. Y hay $50 millones por la captura de Maduro. Así es. Entonces, es una invitación a que alguien en Venezuela lo agarre y lo lleve rápidamente a un barco americano. Y finalmente, en 30 segundos, ¿qué ventajas ofrecen los activos navales como estos destructores y los submarinos frente a operaciones terrestres o aéreas, precisamente también para contrarrestar el narcotráfico en otras zonas como sería Guyana o Colombia, que están geográficamente en esa zona también? La capacidad que tienen los radares de esos barcos puede ver tanto lo que viene bajo el agua, en la superficie y en el aire. Entonces es una base militar completa con capacidad de atender las tres dimensiones. Pues muy contundente el mensaje que está mandando esta administración en las acciones que están tomando para combatir el narcotráfico en todo Latinoamérica. Eric Rojo, coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos, queremos agradecerle de nueva cuenta el haber estado con nosotros el día de hoy. Un gusto y gracias por la invitación. Y luego de la reunión de ayer en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump anunció que ya había hablado con el presidente ruso Vladimir Putin para organizar una reunión directa con el primer mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Trump calificó la cumbre de ayer como un primer paso muy bueno en busca de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.
Según el presidente, se discutieron garantías de seguridad para Ucrania con compromisos principalmente europeos en coordinación con Estados Unidos. El vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial Steve Witkoff lideran ahora las conversaciones de seguimiento. Zelensky expresó su disposición a reunirse con Putin, mientras que el Kremlin confirmó que ambos mandatarios discutieron elevar el nivel de las negociaciones, aunque no confirmaron si Putin aceptará el encuentro. En otros temas, la administración Trump ha abierto el mayor centro de detención para inmigrantes ilegales del país, con capacidad para 5,000 inmigrantes ilegales. El centro de detención, llamado Camp East Montana, abrió sus puertas el pasado 17 de agosto y se encuentra al interior de la base militar de Fort Bliss en El Paso, Texas, en el condado de El Paso. Inicialmente, este tendrá una capacidad de aproximadamente 1,000 camas, con planes de expandirse hasta 5,000. Se espera que el centro albergue en carpas a migrantes con órdenes de deportación final, según lo dijo el senador republicano por Texas, John Cornyn, quien visitó el lugar la semana pasada. Y la legislatura de California introdujo la propuesta de enmienda constitucional llamada Proposición 50, que busca autorizar que la legislatura redistribuya los distritos congresionales. Vanessa Vallejo nos cuenta cómo avanza este proceso que busca contrarrestar el esfuerzo de Texas en materia electoral. Vanessa. Semana decisiva para California, donde en los próximos días avanzará el plan del gobernador Gavin Newsom y de los demócratas para sacar adelante una redistribución de distritos electorales. Esto en respuesta a la intención del gobernador Greg Abbott en Texas de también aprobar un nuevo mapa electoral. Ahora bien, la batalla en California será un poco más difícil porque en ese estado una comisión independiente es la encargada de hacer la redistribución. Por eso el gobierno deberá aprobar una enmienda constitucional para que por un periodo sea la legislatura la que pueda redistribuir los distritos congresionales. En este caso, pues por supuesto a favor de los demócratas. Ayer esa propuesta fue ya formalmente presentada en la legislatura y durante esta semana veremos los debates y la votación en las dos cámaras estatales. Veamos al gobernador Newsom explicando qué busca con esta legislación. We're moving forward with a special election on November 4th, coinciding with other local municipal elections to neutralize anything that Greg Abbott and Republicans are doing in Texas. They do 5 seats, we do 5 seats. And we're not only doing that, we're also announcing, as a consequence of this effort, a commitment to national independent redistricting. That's on the ballot as well. We believe it's the right thing to do. Los mapas propuestos tendrán que pasar por un intenso debate en el Capitolio Estatal durante hoy y mañana, donde se espera que los legisladores los aprueben el jueves. Los legisladores estatales tienen como plazo límite el 22 de agosto para aprobar la redistribución de distritos electorales, pero Newsom y los líderes estatales creen que cuentan con los votos necesarios para hacerlo. Los demócratas tienen una supermayoría en la Cámara Estatal y se han alineado en gran medida con la iniciativa nacional de redistribución de distritos del partido. Ayer el gobernador Gavin Newsom posteó lo siguiente en su cuenta de X. Los líderes legislativos estatales acaban de dar el primer paso para dar a los californianos la oportunidad de luchar contra los intentos de fraude electoral del presidente Donald Trump. Si los republicanos de Texas acatan las exigencias de Trump, los votantes debatirán la Proposición 50 el 4 de noviembre. Pues efectivamente, luego de que se apruebe esta enmienda, llegará el turno de los votantes, quienes el 4 de noviembre tendrán la última palabra sobre si el Estado debe usar los mapas de la legislatura durante los próximos 3 ciclos electorales antes de devolver la facultad de definir los distritos a la Comisión Independiente de Redistribución de Distritos, que sería después del 2030. Pues el gobernador Newsom, así como los demócratas de California, han dicho que condicionan esta propuesta a lo que suceda en Texas o en otros estados republicanos, que si en Texas o en otros estados efectivamente se lleva a cabo la aprobación de un nuevo mapa electoral, entonces que ellos avanzarán con esta propuesta. Pero al parecer en Texas las cosas ya avanzan y es un hecho prácticamente que se va a votar esa redistribución de distritos electorales, de modo que muy probablemente el 4 de noviembre en California
conozcamos finalmente si los californianos están de acuerdo o no con esta propuesta del gobernador Newsom. Gracias, Vanessa, por este reporte. Por cierto, si le gusta nuestro contenido, entonces no se pierdan nuestras entrevistas exclusivas, contenido conservador en español y mucho más. Vaya ahora mismo a nuestro canal de YouTube, nos encuentra como @VozMedia, suscríbase y active la campanita para que siempre esté al tanto de lo nuevo en nuestra programación. Su apoyo nos ayuda a seguir creciendo. Seguimos con la información y es que el Departamento de Justicia, el DOJ, comenzará a compartir documentos relacionados con la investigación sobre Jeffrey Epstein con el Congreso a partir del viernes. Así lo anunció el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, republicano por Kentucky. Esto marca un paso significativo en la investigación del caso Epstein tras la negativa de los jueces de hacer públicos los documentos presentados al jurado. Este caso de explotación sexual de menores ha generado un intenso escrutinio público y tensiones políticas en ambos partidos, pero sobre todo en el republicano. Y siguiendo con este caso, William Bilbard testificó bajo juramento que no vio información que vinculara al presidente Donald Trump con Jeffrey Epstein. El ex fiscal general compareció el lunes frente al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, específicamente sobre los crímenes horribles perpetrados por Jeffrey Epstein. Barr sirvió como fiscal general para 2 presidentes diferentes. Si bien el testimonio de Barr fue a puertas cerradas, James Comer, presidente del Comité de Supervisión, reveló algunos detalles sobre su regreso al Capitol Hill. Él dijo que nunca había visto nada que implicara al presidente Trump en nada de esto y que creía que si hubiera habido algo relacionado con el presidente Trump en relación con la lista de Epstein, pensaba que la administración Biden probablemente lo habría filtrado. Así nos vamos a la pausa comercial. La DEA anuncia una nueva iniciativa para fortalecer la lucha contra los cárteles de la droga mexicanos. Le diremos qué responde la presidenta de México al respecto. Quédese, ya volvemos con más aquí a Voz News. Continúa su trayectoria el huracán Erin, que golpeó el lunes las islas del Caribe con fuertes ráfagas y lluvias. Aunque el primer huracán de la temporada en el Atlántico Norte había alcanzado la máxima categoría 5 en la escala Saffir-Simpson el fin de semana, luego se debilitó hasta una categoría 3. A pesar de esto, se espera que Erin produzca oleaje y corrientes marinas que amenazan la vida a lo largo de las playas de las Bahamas, gran parte de la costa este de los Estados Unidos, Bermudas y el Atlántico de Canadá durante los próximos días, es lo que advirtió el Centro Nacional de Huracanes. Las autoridades añadieron también que en los bancos exteriores de Carolina del Norte eran posibles condiciones tormentosas e inundaciones a partir de la noche del miércoles. Y escucha esto, la Administración para el Control de Drogas, la DEA, anunció una nueva iniciativa para fortalecer la colaboración entre Estados Unidos y México en la lucha contra los cárteles, cuyas redes de tráfico son responsables de inundar las comunidades estadounidenses con drogas sintéticas mortales. La operación de la DEA, denominada Proyecto Portero, busca desmantelar a los llamados guardianes de los cárteles, quienes controlan los corredores de contrabando a lo largo de la frontera suroeste. Los guardianes dirigen además el flujo de fentanilo, metanfetamina y cocaína hacia los Estados Unidos, al tiempo que garantizan el movimiento de armas de fuego y grandes cantidades de dinero en efectivo hacia México, según señalan los estadounidenses en un comunicado. Este programa reúne a investigadores mexicanos con fuerzas del orden, fiscales, funcionarios de defensa y miembros de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos. A lo largo de varias semanas desarrollarán estrategias de aplicación de la ley coordinadas, es lo que señalan autoridades estadounidenses. Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desmintió hoy que haya este acuerdo con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, para participar en un proyecto conjunto contra el narcotráfico en la frontera común. Escuchemos parte de lo que dijo. No sabemos por qué emitieron este comunicado. En materia de seguridad, lo único que hay con el gobierno de Estados Unidos, que es un acuerdo que lleva varios meses trabajándose, es un acuerdo que está prácticamente listo, que ya está listo, con el Departamento de Estado de los Estados Unidos. No hay ningún acuerdo con la DEA. La DEA emite el comunicado, no sabemos con base en qué. Nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo, ninguna de las instituciones de seguridad con la DEA.
Sheinbaum sostuvo que con esta institución solo se ha pactado un entrenamiento de policías mexicanos en Texas. La mandataria dijo que la Cancillería mexicana pedirá a la Embajada de Estados Unidos una explicación sobre este anuncio y aseguró que esto no afecta la relación con los Estados Unidos. En más información, Estados Unidos entregó a México al boxeador mexicano Julio César Chávez Jr., detenido en Los Ángeles y acusado de vínculos con el narcotráfico. Así lo informó este martes el Registro Nacional de Detenciones. El pugilista, hijo de la leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez, fue entregado al mediodía del lunes en el cruce fronterizo de Sonora y trasladado a un penal del mismo estado, así lo detalla el registro. Él fue deportado y había una orden de aprehensión en México, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina de hoy. En otras cosas y de regreso a nuestro entorno, una mujer conocida en Hollywood como la reina de la ketamina acordó declararse culpable de suministrar las drogas que causaron la muerte de Matthew Perry, el actor de la serie de televisión Friends, así lo anunció el Departamento de Justicia. Se espera que Yasmeen Shaga, de 42 años, se declare formalmente culpable en las próximas semanas, informó la Fiscalía Federal de California en un comunicado. En prisión preventiva desde agosto de 2024, esta ciudadana estadounidense británica enfrenta hasta 65 años de prisión con cargos que incluyen el de distribución de ketamina causante de muerte. Ella asume la responsabilidad de sus actos, declaró a la agencia AFP su abogado Mark Geragos. Su reconocimiento de culpabilidad debería evitarle un juicio conjurado y llevar a la fiscalía a abandonar algunos de los cargos presentados por los fiscales. En otras cosas, las entrevistas para elegir al sucesor del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se desarrollarán alrededor del 1 de septiembre con 11 candidatos considerados para el puesto, así lo anunció el secretario del Tesoro, Scott Bessent. La elección del sucesor de Powell por parte del presidente Trump es un proceso seguido muy de cerca por los mercados, luego de que el mandatario criticara repetidamente al Banco Central por su decisión de mantener la tasa de interés en niveles que considera altos. El mandato de Powell al frente de la Fed termina en mayo de 2026. Los recortes de tasas abaratan los créditos y, por lo tanto, impulsan el consumo y la inversión. La Reserva Federal, un banco central independiente, las regula en función de un doble mandato: contener la inflación y asegurar el pleno empleo. Rusia devolvió los restos de 1,000 soldados ucranianos, la mayoría caídos en el frente y algunos muertos en cautiverio, informó este martes Kiev, subrayando que estos intercambios constituyen uno de los pocos resultados de las conversaciones entre ambos países. El centro ucraniano, encargado del tratamiento de los prisioneros de guerra, informó que 5 de los cadáveres corresponden a militares fallecidos durante su cautiverio en Rusia a causa de las heridas sufridas o de enfermedades. El negociador ruso Vladimir Medinsky confirmó en su cuenta de Telegram que el canje y precisó que Kiev entregó por su lado los cuerpos de 19 soldados rusos. Con este intercambio ya son más de 11,000 los cadáveres entregados por Rusia a Ucrania desde el inicio de año. Israel sigue exigiendo la liberación de todos los rehenes secuestrados en Gaza, dijo hoy un alto funcionario gubernamental de ese país, luego de que el grupo terrorista Hamás aceptara una nueva propuesta de tregua que prevé el regreso de los cautivos en 2 etapas. Por su parte, representantes de Egipto, Qatar y Estados Unidos, mediadores del conflicto entre Israel y Hamás, esperan aún una respuesta oficial israelí a la iniciativa. Qatar se mostró el martes optimista por esta nueva proposición, que subrayó es casi idéntica a la versión precedente aceptada por Israel. La nueva propuesta aprobada por Hamás prevé una tregua inicial de 60 días y la liberación de rehenes en 2 tandas como antesala a un acuerdo definitivo para terminar con la guerra. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, ya vienen nuestros analistas para hablar de lo que hace titulares. Le contábamos al inicio del envío de 3 destructores estadounidenses con misiles guiados Aegis que llegarán a la costa de Venezuela en las próximas 36 horas como parte de un esfuerzo para abordar las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos. Para discutirlo a profundidad le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y a Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Evidentemente vemos
estas acciones que está tomando la administración del presidente Trump para ir con fuerza en contra de los cárteles de la droga. Ahora se anuncia este fuerte despliegue al sur del Mar Caribe. Alfonso, ¿qué tan efectivo crees que será este despliegue para desmantelar precisamente a los cárteles de la droga latinoamericanos como el cártel, bueno, varios entre ellos también Tren de Aragua, el cártel de Sinaloa, que es un cártel mexicano, y también los Soles, del cual se señala a Maduro como el jefe de esta organización criminal? Pues mira, yo creo que este es el comienzo y creo que de una estrategia que va a ser efectiva. O sea que si nos están viendo miembros del régimen en Venezuela, que sepan que sí, tienen que estar preocupados y tener mucho miedo. Porque en el pasado es verdad que Estados Unidos ha enviado portaaviones, otros buques de guerra a las costas de Venezuela como una especie de show of force. Pero aquí hay otro contexto, ¿verdad? Una orden del presidente diciendo que va a utilizar la fuerza en países extranjeros donde hay regímenes que cooperan con el narcotráfico. Una decisión de reconocer a los carteles de narcotráfico como grupos terroristas. O sea que es un reconocimiento de Nicolás Maduro como el líder de un cartel. Entonces yo creo que todas las circunstancias están para que se lleve algún tipo de acción militar. El gobierno está totalmente desprestigiado. No hay nadie en la comunidad internacional que vaya a defender a Venezuela. Quizás sus amigos en Nicaragua o Petro, si está despierto y no está borracho. Pero la realidad es que está muy mal parado y yo creo que esto es un mensaje muy fuerte a Venezuela, y yo creo que ya tenemos senadores como el senador Moreno diciendo que mira, aquí no va a durar el gobierno de Venezuela, él seguramente tiene información. Yo creo que esto es una estrategia de mucha presión. Hay que seguir monitoreándolo porque ciertamente esto es el comienzo. Bueno, y justo Maduro reaccionó rechazando las acciones de Estados Unidos en su lucha contra el narcotráfico. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Nuestros mares, nuestros cielos y nuestras tierras las defendemos nosotros, las liberamos nosotros, las vigilamos y las patrullamos nosotros. Ningún imperio va a venir a tocar suelo sagrado de Venezuela, ni debería tocar suelo sagrado de Sudamérica, ningún imperio del mundo. Bueno, como lo escuchamos, Maduro califica este despliegue como una invasión extraña por parte de un imperio en declive. También denuncia esta retórica y dice, precisamente como lo escuchábamos, que nadie debería de tocar el cielo de Venezuela, el suelo de Venezuela o los mares de Venezuela. Bueno, dadas las supuestas conexiones que tiene Venezuela con los cárteles de la droga y dada la retórica que utiliza Nicolás Maduro, ¿cómo debería de responder Estados Unidos ante estas declaraciones, Orlando? Como dice Alfonso, ¿no? Yo creo que ya no hay vuelta atrás. Esto es un punto de inflexión en la política de Estados Unidos frente a los regímenes que trafican en la región, no solamente Venezuela, sino que yo creo que esto va a tener un impacto que se va a extender más allá de las fronteras de Venezuela. Sabemos que Venezuela es un punto central del narcotráfico. Aproximadamente el 30% de la cocaína que se difunde por el mundo sale de Venezuela, pero esto también tiene implicaciones en Nicaragua, Cuba, Colombia, como también ha sido denunciado por la misma administración. Mira, hoy cuando le preguntan a la vocera Caroline Leavitt sobre si Estados Unidos va a enviar tropas a suelo venezolano junto a este despliegue de los 3 destructores, ella no negó esa posibilidad, como por ejemplo lo hizo cuando le preguntan sobre el caso de Ucrania. De hecho, dijo que Trump ha sido muy claro en que va a utilizar todo el potencial que esté a su disposición para acabar con el narcotráfico de la región y hacer responsables a los criminales. Dijo que Maduro es un fugitivo. Esto no es una expresión a la ligera. Implicar que Maduro es un fugitivo quiere decir que Estados Unidos, que tiene una cuenta que pagar con Estados Unidos y frente a la justicia americana. Y yo creo que eso es el propósito de este despliegue.
Es verdad, como también dijo Alfonso, en el pasado ha habido ciertas demostraciones de fuerza, un poco para ver qué reacciones hay en Venezuela o qué reacciones hay de los grupos criminales, pero yo creo que esta vez Estados Unidos realmente está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. A lo mejor en este tránsito ocurra algo antes y no sea necesario, pero para que ocurra algo es importante que Estados Unidos deje claro que está dispuesto a hacer lo que sea, y ese parece que es el caso. Bueno, hablábamos justo al inicio del noticiero con el coronel retirado del ejército, Eric Rojo, y él señalaba que a él le llamaba muchísimo la atención este despliegue al tiempo, justo unos días después de que se aumentara la recompensa por la cabeza de Maduro a $50 millones. Él decía que quizá esto es para motivar a que alguien lo traicione y literalmente lo entregue a los barcos estadounidenses. Vanessa, ¿cómo lo ves tú? Pues no sé, yo tal vez creo que no soy tan optimista como mis compañeros. Yo creo que esto tal vez puede ser efectivamente un Estados Unidos tratando de presionar para que de pronto suceda algo, pero más que preparándose para Estados Unidos efectivamente hacer algo, más bien creando el terreno o más bien creando el ambiente para ver si de pronto desde adentro sucede algo y las cosas se solucionan por sí solas. Yo lo veo más así, creo que esa es la posibilidad más grande, más que un Estados Unidos preparándose para actuar y hacer algo incluso como, no sé, lo de Noriega o alguna cuestión así. Y lastimosamente es que ese régimen lleva tanto tiempo en el poder, hay, digamos, esa gente depende, no ve la vida más allá de estar en el poder. Entonces, pues ellos, muchos de ellos lo que prefieren es morir, o sea, las dos opciones son quedarse ahí o morir. Entonces, no sé, no soy tan optimista, pero obviamente celebro, así sea solo la intención de asustar y generar el ambiente para que algo ocurra desde adentro, que ojalá ocurriera algo, pues igual hay que aplaudir lo que está haciendo Estados Unidos, porque definitivamente Trump es el presidente que en los últimos años más preocupado y más ha hecho por intentar, aunque sea algo en Venezuela. Y definitivamente no quitemos de vista el propósito, al menos el que se ha dicho públicamente, que es sumamente importante, ¿no? Que es el de desmantelar a los cárteles de la droga, y creo que esa misión por sí sola ya es suficientemente importante y debió de haberse hecho desde hace muchísimo tiempo, y vemos que esta administración lo está haciendo de manera contundente en diversos frentes. Vámonos al siguiente tema, que también es importante. Sigue habiendo reacciones después de la visita del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y líderes europeos a la Casa Blanca. ¿Qué sensación les deja y qué acuerdos o resoluciones concretas podrías resaltar, Alfonso, en esto que de alguna manera es dar pasos hacia una paz entre Ucrania y Rusia? Bueno, primero comentar sobre la reacción internacional que ha sido desde del liderato de estos países en Europa hacia abajo, la prensa de estos países reconociendo el liderazgo de Donald Trump, de que si hay una posibilidad de que se logre la paz, se debe a él. Me da la impresión que los únicos que están criticando a Trump continuamente y que parece que quieren que continúe la guerra son los demócratas, increíblemente. Pero debo decir que el presidente llamó, como sabemos, a Putin. Aparentemente ya están trabajando en negociar un segundo encuentro que sería directamente entre Zelensky y Putin, y un tercer encuentro en trilateral, donde ya estaría envuelto Trump para facilitar la conversación y que se lleguen unos acuerdos. Se está hablando de que el lugar pudiera ser Budapest. Hungría es un país que mantiene relaciones cordiales con Rusia, pero a la vez también es un gran aliado de Estados Unidos. Desde la primera administración Trump, Orbán, el primer ministro, tenía una buena relación con Trump. Entonces, eso pudiera ser una posibilidad. El presidente aclaró de que las garantías de seguridad no incluirían tropas de Estados Unidos en Ucrania, y más o menos eso es lo que sabemos hasta el momento, pero sí encargó al vicepresidente Vance y a Marco Rubio para que tengan un rol proactivo en coordinar las próximas 2 reuniones, que supuestamente esa tercera reunión, dijo, se pudiera dar en 10 días, algo así. O sea que el calendario de todo esto se ha acortado, todo se está moviendo muy, muy rápido, lo que es muy impresionante.
Ahora, según un reporte del New York Times, la prensa estatal en Rusia reportaban sobre esta reunión y reportaban que se iba a haber reuniones entre líderes tanto de Ucrania como de Rusia. Sin embargo, no confirmaron la posible reunión entre Putin y Zelensky. ¿A qué crees que se deba esto, Orlando? Bueno, todavía no está claro, obviamente Putin quiere que las cosas se den bajo sus condiciones. Se asomó la posibilidad de que fuera en Moscú. Zelensky desistió, dijo que él no iba a ir a Moscú. Hay un hecho, que hay una orden de captura contra Putin por parte pues, de la Corte Penal Internacional. Hay países que pudieran considerar ejecutarla. Digamos, no todos los terrenos son seguros para Putin. Zelensky tampoco puede simplemente ceder y asistir a las condiciones que plantee Putin. En ese sentido no está nada claro. Es una reunión que implica demasiados desafíos para que se concrete, pero es una reunión que parece, y esto es lo novedoso, y en gran parte es mérito del presidente Trump, es una reunión en la que ambas partes tienen disposición de que ocurra, y eso es lo más importante. Esto obviamente sería histórico, y ojalá esta reunión que va a ocurrir en el momento en que se precisen las condiciones, pues no sé cuánto tardará de aquí a ello, pero va a ocurrir. Ojalá en esa reunión se establezca la paz duradera. No un cese al fuego, no un acuerdo circunstancial, no un proceso, sino una paz. Ahora, esa paz obviamente va a implicar que ambas partes cedan, y eso es lo que creo que ambas partes están empezando a digerir. Por supuesto. Ahora, retomando un poco lo que mencionaba al principio Alfonso, ¿no? Lo verdaderamente increíble, el logro tan importante que representa esta convocatoria, este poder de convocatoria que ha tenido el presidente Trump, de tener a los líderes más importantes europeos, de tener a Zelensky, de haberse reunido con Putin, de traer a Putin a la mesa de negociaciones para detener la guerra. Eso ya es evidentemente a resaltar. Sin embargo, vemos la retórica en la mayoría de los medios de comunicación, especialmente los estadounidenses, en donde se ataca al presidente Trump, en donde se dice no hay nada en concreto, no se ha parado nada, cuando ya esto es un avance enorme que el presidente Biden no había logrado. ¿Por qué sigue ese enfoque por parte de los medios de comunicación tradicionales, Vanessa, de demeritar los grandes logros y avances que ha logrado el presidente Trump, como traer a toda esta gente a la mesa de negociaciones? Yo creo que la primera parte de la rueda de prensa de hoy de la secretaria de prensa de Caroline Leavitt fue fue totalmente un regaño a los medios de comunicación que estaban ahí presentes, diciéndoles que siguen haciendo algo que en realidad ellos siempre han hecho cuando hay este tipo de reuniones, particularmente con un personaje como Putin. Putin sabe manejar muy bien ese tipo de cosas, entonces, claro, ellos, Rusia, cuando salen de ese tipo de reuniones, empiezan a instaurar ciertas narrativas, y vimos a muchos medios prácticamente dando por sentado que el presidente Trump había aceptado o le había dado un guiño a la propuesta de Putin de quedarse con una zona tan amplia, cuando la Casa Blanca tuvo que salir a desmentirlo. Incluso el mismo secretario Marco Rubio tuvo que salir a decir que eso no era cierto. Y yo creo que lo que estamos viendo, pues evidentemente es más de lo mismo, de unos medios que tienen un odio profundo contra el presidente Trump, y que incluso cuando logra cosas que para cualquier persona deberían ser históricas, y que incluso si no termina lográndose nada, pues uno agradece el intento, ¿no? Pero creo que los medios simplemente tienen tanto odio contra el presidente Trump que eso les impide ver cualquier cosa y les hace siempre, en cada momento, intentar buscar algo para criticarlo. Y me parece que está muy bien que la secretaria de prensa haya utilizado ese espacio para cara a cara confrontarlos y decirles: ustedes insisten en decir mentiras e insisten en no hacer su trabajo. Por supuesto, y para todos aquellos que consideren, colegas que consideren que no se ha logrado nada, solamente recordarles lo que ya se ha logrado. Primero que nada, involucrar a los países europeos, que la OTAN decida invertir en Ucrania, que le compre armamento a Estados Unidos en lugar de que se lo regalemos y le sigamos regalando dinero a Ucrania para esta guerra, que se comprometa Ucrania a comprar $90,000 millones en equipo, en armas a los Estados Unidos, que la OTAN
invierta, que pase de 2% al 5% de su Producto Interno Bruto para invertir en defensa y muchas cosas más. Sí se han logrado bastantes cosas y al final de cuentas se logra la paz o no en una guerra que no inició bajo el presidente Trump. Creo que todos deberíamos de reconocer lo que ha logrado a este momento, lo que ha logrado hasta este momento de tratar de buscar la paz y de tratar de poner a Estados Unidos primero. ¿Querías decir algo rápidamente antes del corte, Alfonso? Una cosa rápida, porque los demócratas y muchos en la prensa están mintiendo. Los europeos no fueron a acompañar a Zelensky, como dicen, para que Zelensky no pasara otro mal rato. Trump invitó a los europeos para que se reunieran después con ellos después de esa reunión. O sea, esto lo está, tanto que han criticado a los republicanos y al presidente Trump de unilateralidad, esto ha sido un proceso colegiado, dirigido por Estados Unidos, pero que demuestra un esfuerzo multilateral coordinando con esos países que francamente va más allá de lo que hizo la pasada administración y que no logró nada. Por supuesto, y parte de la estrategia del presidente es decir, a ellos les corresponde primero pelear esta guerra que a los Estados Unidos por cuestiones geográficas, lógicamente. Así que bueno, así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, aún hay más aquí en el panel de Voz News. La DEA anunció una nueva iniciativa para fortalecer la colaboración entre Estados Unidos y México en la lucha contra los cárteles mexicanos de la droga. Regresamos con nuestros analistas para hablar de este tema. Este operativo que anuncia la DEA de manera conjunta con México para desmantelar a los llamados guardianes de los cárteles, que son quienes controlan los corredores de contrabando a lo largo de la frontera. Es muy llamativa, se dice que está comenzando con la operación más grande en contra de estos cárteles de manera conjunta que involucraría autoridades mexicanas. De la manera en la que la DEA lo da a conocer a través de un comunicado el día de ayer llama muchísimo la atención. Suena muy lógico, por supuesto, este operativo. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum lo niega el día de hoy en una conferencia de prensa. Quisiera preguntarte, ¿qué piensas de este operativo, Alfonso, si tú crees que en realidad se está llevando a cabo o no, y por qué lo negaría la presidenta Sheinbaum? Bueno, en cierto sentido, esto es muy parecido a lo que está pasando en Venezuela. Lo que pasa es que uno espera que siendo México un país aliado, nuestro vecino, y un país democrático, pues esa cooperación sería bilateral. Yo creo que hay colaboración. Lo que pasa es que yo creo que ella quiere salvar cara con su base de izquierda y decir que ella está defendiendo de alguna manera la soberanía de México. Recordemos que la vez pasada, cuando se habló de los vuelos de drones entrando al territorio mexicano, esas cosas que ya estaba sucediendo bajo la administración Biden, ella no se lo había informado a su pueblo. Sin embargo, ya estaba sucediendo. Tuvo que correr ella y decir que, bueno, sí, que eso estaba sucediendo, pero que ella había aceptado que se llevaran a cabo esos vuelos. Pues mira, yo creo que me imagino que es algo así. Estados Unidos está insistiendo, se está tomando esto muy en serio. Le han hablado claro al gobierno de ella, donde sabemos que hay elementos, funcionarios que colaboran de alguna manera con los carteles, seamos honestos, a todos los niveles, incluyendo en su gobierno. Entonces se le está hablando claro a ella. Y yo creo que aquí esto es muy importante porque la gran parte del fentanilo entra por la frontera sur. Entonces, si se puede neutralizar por completo a estas personas que manejan el flujo por la frontera para los carteles, pues entonces yo creo que esto sería un golpe muy fuerte. Y aquí es que pudiéramos ver el uso de drones para destruir laboratorios y operaciones a lo largo de la frontera, incluso en territorio mexicano. Porque hasta ahora Estados Unidos informa de esos laboratorios al gobierno mexicano para que los destruya, pero de alguna manera o no los destruyen o se reubican en otro lugar. Entonces yo creo que necesitamos ahora acción clara y no es suficiente. El gobierno mexicano no puede estar continuamente protegiendo a los narcotraficantes. Ella va a tener que dar la cara. ¿Está con los narcotraficantes o está con el pueblo mexicano? Y es que definitivamente un operativo bilateral de la manera en la que
la DEA lo señala en este comunicado, sería benéfico para ambas naciones, porque no solamente iría en contra de estos guardianes que protegen el ingreso de las drogas como el fentanilo, las metanfetaminas a los Estados Unidos, sino también el envío de armas de fuego y de largas cantidades de efectivo a México, que es lo que sostiene a los cárteles de la droga funcionando. Orlando, ¿por qué o cómo ves esta respuesta por parte de la presidente Sheinbaum? Y en caso de que no se estuviese llevando a cabo ya esta cooperación, ¿no sería lo lógico que las autoridades mexicanas buscaran precisamente la ayuda de los Estados Unidos para combatir el narcotráfico? Creo que Sheinbaum, y no es mi intención ni victimizarla ni nada, pero está en una posición muy incómoda porque el gobierno mexicano está muy condicionado al narcotráfico, no solamente el gobierno central, sino además en las localidades. Sabemos que el narcotráfico es el que manda, lo vimos en la política de López Obrador, y Sheinbaum lo que ha sido es una extensión, es un Estado arrodillado frente al narcotráfico, en algunos casos por extorsión, por miedo, y en otros casos por evidente complicidad. Pero al mismo tiempo yo creo que Sheinbaum debe estar teniendo mucha presión de los sectores económicos, los sectores políticos y civiles que vienen siendo azotados por el narcotráfico desde hace décadas. Es grave la situación de México. Esto es transversal a México. Uno cree que esto es algo de las periferias o de los estados fronterizos o marginales. No. Eso se ve en Ciudad de México, se ve en Cancún, se ve en Acapulco, se ve en donde el turista va en chanclas a pasar un buen fin de semana, pues resulta que en el hotel en el que se está quedando, el restaurante al que va, todo está sometido al narcotráfico. Y esto es algo que tiene que acabar. Y yo creo que la mayor parte de la sociedad mexicana lo entiende, pero al mismo tiempo creo que es rehén del narcotráfico. Ahora, sí. No, que justo quería mencionarlo. Por ejemplo, en este caso, Colombia estuvo en una situación similar hace años. El apoyo de Estados Unidos fue contundente para que Colombia saliera al menos de esa situación tan extrema en la que estaba, como la que se ve ahora en México. ¿No debería, en este caso, México aprovechar la cercanía con su vecino Estados Unidos para hacerle frente a estos poderosísimos cárteles de la droga? Sí, debería. El problema es que, a diferencia del Estado colombiano, el Estado colombiano sí se sabía que estaba enfrentándose al narcotráfico al 100%. Era víctima. Casi que semanalmente asesinaban o a un ministro o a un congresista porque se estaban enfrentando al narcotráfico. En el caso mexicano no queda claro. Hay gran parte del Estado que está sometido al narcotráfico. Claro, Vanessa, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo creo que es exactamente el punto que ha hecho Orlando. En Colombia igual pasaba, por ejemplo, de nuevo, obviamente no es para defender a la presidenta de México, pero sí como para analizar bien las dinámicas del narcotráfico. En Colombia, por ejemplo, pasaba que había alcaldes o gobernadores que no querían que se hiciera nada en sus zonas cuando había la oportunidad, porque cada golpe a un narcotraficante, la mayoría de las veces, casi el 100% de las veces, viene con un contragolpe de esos narcotraficantes. Y eso para ciertos políticos puede ser un problema, puede significar más muertes, puede significar rechazo, puede significar también represalias contra ellos, incluso contra su familia. Es decir, las dinámicas del narcotráfico son tan complicadas que solo con una cabeza volviendo al ejemplo de Colombia, en ese momento fue Álvaro Uribe Vélez, con una cabeza que pueda decir nos vamos a dar toda la pelea con todo y vamos a poner lo que se tenga que poner, que anime a los gobernadores, que anime a los demás políticos, que diga esto es una lucha que tenemos que hacer por el país, porque eso fue lo que logró Álvaro Uribe Vélez. Solo en ese sentido, cuando la gente está dispuesta incluso a poner en riesgo su vida, se puede dar, digamos, una pelea completa y abierta contra el narcotráfico. Si no, siempre va a haber gente que prefiera dejar las cosas como están, porque evidentemente luego vienen los golpes de los narcotraficantes. Y en un país como es México, donde el narcotráfico, hay dichos populares, hay gente que dice que el narcotráfico incluso es el que siempre pone a los presidentes, pues digamos que va a haber mucha gente que se va digamos, a poner a este tipo de cosas, incluso si no es porque quieran, sino porque les toca. Entonces, yo sí creo que tiene que ver un poco también con lo que decía Alfonso, de que a Claudia Sheinbaum de pronto se echa un poco para atrás cuando la presionan por las consecuencias que puedan venir.
Por supuesto, difícil de verdad la situación en México y bueno, vamos a esperar a ver si en realidad las autoridades desmienten este comunicado o no. Lo importante aquí, lo mencionábamos en el segmento anterior, que la posición de esta administración es clara en contra de pelear en contra de los narcotraficantes, que es muy importante. Vámonos al siguiente tema rápidamente, muy importante. El gobernador de California amenaza con su plan de redistribución de distritos que eliminaría de alguna manera más de la mitad de los distritos congresionales que actualmente controlan los republicanos en California, que son muy pocos. Quisiera comenzar contigo, Alfonso. ¿Cómo podría Newsom lograr esta redistribución y por qué está siendo tan criticado por los republicanos por hacer algo que a lo mejor ellos están intentando hacer en Texas? Porque esta es la historia de los demócratas. Ellos critican el llamado gerrymandering, que es esta reorganización de los distritos congresionales para que favorezcan al partido propio, y lo hacen siempre para asegurarse de que ellos dominen el mapa electoral, y lo hacen de una manera realmente ilegal. O sea, la legislatura lo puede hacer, pero en el proceso de redistribuir distritos congresionales, no se puede desaventajar grupos específicos para diluir el poder de su voto. La ley de derechos civiles, por ejemplo, es muy clara de que no se pueden diseñar distritos congresionales para diluir el voto minoritario afroamericano hispano. De hecho, la administración Biden, como hemos comentado en el programa, se estaba quejando que los distritos en Texas que se aprobaron en el 21 violaban la ley de derechos civiles. Esa es una de las razones por qué Texas ahora quiere ajustar los distritos congresionales, que sabemos que crearía 5 distritos que serían mayormente hispanos. Eso es algo positivo. Sin embargo, lo que quiere hacer Newsom es, utilizando razones puramente políticas, diluir el voto de republicanos para adelantar, para controlar el mapa electoral de Texas. Entonces, eso sí es ilegal. O sea, que el gerrymandering, digamos, la distribución de distritos congresionales que está haciendo Texas responde al derecho, mientras que lo que quiere hacer California sería una violación del derecho porque busca de una manera burda diluir el voto de votantes mayormente republicanos. Claro. En ese sentido, Mike Johnson dijo que había hecho un llamado precisamente al comité de la Cámara de los Republicanos al comité congresional de republicanos para hacerle frente a ello. Orlando, ¿qué nos puedes decir de esto? Bueno, Johnson se paró firme, ¿no? Y está denunciando precisamente lo que dice Alfonso, que es una táctica ilegal, que es la supresión del voto. Por cierto, los demócratas que tanto se ufanan de ser los que quieren hacer transversal el voto y que sea súper fácil votar y que todo el mundo pueda hacerlo, pues resulta que en California quieren privar del voto y de precisamente la esencia del voto, que es poder elegir representantes, poder tener una voz en el Congreso, en la Cámara de Representantes o en el Senado. Eso es lo que quiere hacer Gavin Newsom, y por eso es que Mike Johnson hoy ha dicho que va a invertir todos sus esfuerzos en evitar que eso ocurra. Ha pedido, como mencionaste, al Comité Congresional de los Republicanos a que enfrenten esto. Yo me imagino que esto eventualmente se va a llevar a los tribunales, pero efectivamente esa denuncia es lo clave. Lo que quiere hacer Gavin Newsom es privar del voto a millones de personas que hasta ahora de alguna u otra manera han podido tener representación en el Congreso. Vanessa, cerramos contigo el tema. ¿Cómo lo ves? Pues es que yo no lo veo tan claro, pero me parece interesante que vaya a las Cortes y que se analice efectivamente si sí es así, porque yo creo que el mismo argumento que está haciendo Johnson, los demócratas también lo pueden hacer. Es que en casi todas las redistribuciones de distritos electorales, cuando se hacen en favor de otro partido y le quitan sillas a otro partido, que es para lo que se hacen últimamente, al parecer los dos partidos lo quieren hacer, pues los dos van a poder poner el mismo argumento sobre la mesa. Ahora, ¿en qué nivel? ¿A cuántas personas? Pues yo creo que sí, eso habría que mirarlo
en una corte y revisar el asunto. Yo es que, contrario a lo que creo que Alfonso ha dicho, que le parece bien que ahora todos los partidos empiecen a hacer eso, yo creo que eso no está bien. Yo creo que se debería poner una fecha y obligar a todos los partidos a que, ok, vamos a hacerlo cada 10 años, lo hacemos cada 10 años y ya. Yo no creo que esté bien que se esté redibujando eso a toda hora, y creo que lo mejor es que los partidos intenten convencer gente, intenten tener buenos candidatos en vez de estar en esta batalla nacional de redistribución de mapas electorales. Tu réplica rápidamente, Alfonso. No, es que lo que pasa es que hasta ahora los republicanos se han sometido. O sea, solo hay que ver los estados demócratas. Yo vi un estado demócrata, Maryland. Solo hay un congresista republicano. El otro distrito congresional republicano lo eliminaron. Y lo mismo pasa en Nueva York, lo mismo pasa en los otros estados. Illinois, de 17, 14 son demócratas. Los republicanos han sido, yo creo que han sido demasiado responsables. Digo, no es que vayan a ser irresponsables ahora, pero ahora hay una oportunidad en Texas porque los propios demócratas se quejaron de cómo había sido diseñado el mapa, de que diluía el voto de los afroamericanos, los hispanos. Bueno, va a ser muy interesante ver en qué termina todo esto. Como siempre, un gustazo escuchar sus puntos de vista sobre todos estos temas que nos competen a todos. Gracias, Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño. Y gracias a usted por ser parte de Voz. Lo invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Y muy importante, vaya ahora mismo y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como @VozMedia. Ahí encontrará no solamente este noticiero, sino entrevistas exclusivas y contenido conservador en español para usted. Compártalo. Gracias, que tenga una excelente noche y si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.